Hola amigos, me encuentro muy contento. En esta oportunidad nos está visitando una de las grandes voces, trascendental trabajo de nuestra querida Sila Illanes, que por primera vez está aquí en nuestro programa Ayacucho desde el estudio CDA. Sila, bienvenida. ¿Qué tal, River? Un placer estar contigo conversando en esta oportunidad y bueno, extrañándote. Te has desaparecido por un tiempo. Es cierto, hemos estado un poquito de viaje y bueno, por los Estados Unidos, los amigos de la colonia ayacuchana, andina, en general de peruanos también que te extrañan. ¿Y cómo te ha tratado en estos tiempos de pocas oportunidades, ¿no? Porque el confinamiento, digamos, no libera los eventos como con la normalidad que se quisiera, pero Sila Illanes, ¿cómo se ha reinventado de alguna manera? La verdad, River, me ha tocado un tiempo bastante difícil y estoy prácticamente en descanso todavía y tratando de hacer algo con bastante calma. Ya tú lo sabes, esto del trabajo que hicimos con Percy Rojas, ¿verdad? Y un trabajo muy bonito y te doy las gracias por la oportunidad. Y muy contenta, de verdad. He tenido la aceptación, como siempre, y felicitaciones y aplausos de la gente virtualmente, ¿no? Claro que sí. Y bueno, estamos haciendo algo por ahí también. Ya te damos la sorpresita y bueno, hagamos acuerdos para cantar, para hacer más trabajos bonitos. Por supuesto. Sila, de hecho, tu trabajo musical es grande y ha sido reconocido, es reconocido en todas partes del Perú, y de hecho desde los discos con tu hermana, las hermanas Illanes, que ha trascendido mucho en las voces de las nuevas generaciones, y espero no equivocarme, cada vez que de repente salía una de estas canciones a su estilo, repercutía tanto que en los festivales de la canción ayacuchana ya eran fijos. Y eso es algo muy bonito. ¿Qué se siente ser una referente constante de estas voces? Ay, no, yo estoy feliz porque en cada canción, en cada voz nueva, encuentro yo un estilo, una forma de cantar mía propia, esos coditos, esos picos, esos calderones, esas cositas típicas que tiene mi canto, mi voz, las veo también en ellas. O sea que veo que sí me escuchan. Veo que sí tienen, como tú dices, algo referencial de mi trabajo, y eso me da de verdad muchísima alegría, satisfacción sobre todo porque veo que hay jóvenes que están saliendo y eso pues nos hace sentir bien como cantantes, como músicos y sobre todo si pensamos que en algún momento nosotros tenemos que dejar la música, el canto, pero hay esos frutos, ¿no? Entonces eso nos hace sentir bien como ayacuchanos y como peruanos también. Qué bonito, realmente es todo un lujo poder saber un poquito más de tu historia, Sila. De hecho, hay 3 factores fundamentales en esto de la referencia que toman las cantantes, que han tomado las cantantes en estos años. Uno es la selección de los temas, ¿no? Porque ya como que se vuelve de moda y se nota en las grabaciones y en los concursos. Otro podría ser esos quiebrecitos, las pautas, eso diferente que hace una melodía, y yo he sido testigo de ello, porque Sila en un momento lo canta de una manera y dentro de 5 minutos después lo vuelve a cantar pero con otro quiebre y va a pasar de la misma manera. O sea, se va reinventando los arreglos que va haciendo vocalmente. Y la otra cosa importante que pienso que caracteriza la carrera de Sila Illanes es la interpretación. Porque ya de por sí hemos hecho 2 cosas importantes. Yo, sumándome como si fuera un posible cantante, selección del tema. Luego comienzo a copiar su estilo de los quiebres, como las finalizaciones, ¿no? Pero ya uno de los factores más importantes que creo que te caracteriza es la interpretación, el carácter, la forma, ese temperamento al momento de interpretar. Cuéntanos un poquito cómo es eso que te sale de adentro. ¿Es parte de, digamos, de repente tu familia ha sido enérgica? ¿Cómo ha sido tu papá, tu mamá? ¿De dónde nace ese carácter al momento del canto? A ver, primero que nosotros, las hermanas, quienes nos dedicamos a la música, somos frutos de una familia artística. Papá, mamá cantaban
tocaba su guitarra, mi papá. Además de eso era bailarín. Bailaba el negrito, eso de cintas de colores. Cada vez que se acercaba la fiesta de la Virgen del Carmen en mi tierra, en Puquio, ellos se vestían de colores y hacían sus versos para homenajear a la Virgen, ¿no? Y de esa manera, más o menos él, a través de su guitarra, su canto y el canto de mi madre, nosotros salimos posiblemente. Y además esa es la influencia de la tierra misma. Una tierra de cantantes, una tierra de músicos, de talentos, arpistas, violinistas, danzarines, es decir, creo que de ahí también es eso, ¿no? Y otra cosa sobre la interpretación, yo pienso que la historia de la canción, no todas son, casi ninguna mía, pero la composición de muchos compositores, el artista lo tiene que ser suyo en el momento, ¿no? La historia esa, por decir, de una canción digamos, de Hugo Almanza, por decir. Esa historia me lo hago mía en el momento, ¿no? Y quizás en muchas de las canciones tiene una dosis de nuestras vidas, aunque no lo creas, ¿no? Y esa es nuestra en el momento que cantamos. A eso. Y además sale de uno mismo, no sé, para mí la interpretación, la expresión es muy importante, porque cantar y superficialmente y cada cosa, no lo sentiría así. Y de acuerdo a la canción, por ejemplo, una canción testimonial, es que lo tenemos que vivir, o sea, y es además, en todo este tiempo, además de nuestras vidas, de papá, mamá, de nuestro crecimiento, y hemos aprendido. Algo siempre ha pasado en nuestras vidas y eso alimenta un poco a la expresión. Perfecto. La verdad, el estilo de Sila es muy reconocido, yo lo he notado, tengo la suerte de acompañar a muchas voces y principalmente haber visto esas variables que Sila hace en el estudio, también cuando estamos grabando y comienza a hacer los arreglos vocales prácticamente en tiempo real. Eso es algo muy, muy interesante. Y Sila, cuéntanos el repertorio cuando tú comenzaste a cantar. ¿Qué repertorio te llamó la atención y cuáles eran esos primeros temas? Es bonita la historia y además no triste que digamos, porque yo siempre quise ser cantante para comenzar. Yo tenía mis años, desde el jardín, desde la escuelita. Ya tenía ese bichito adentro que yo quería cantar. Entonces, a medida que pasa el tiempo, te cuento, en el altavoz de la municipalidad, en mi tierra, se emitía la música, pero para todo el pueblo. Entonces, era una de las maneras que me alimentaba un poco el ser mío para cantar. Y otra cosa es que mi padre siempre en todos sus viajes, como era también, le gustaba la música, nos traía los discos 45, long play, me acuerdo de la Revolución 33, y esos discos, y entonces en la casa había, aunque sea una vitrola, tenías que, con esto me estarás diciendo qué viejita es, pero igual, o sea, había el tocadisco, me acuerdo mucho, había un aparato que le decían pick-up, que tenías que mover así, algo así. Entonces, todo eso he vivido, en realidad, desde muy chiquita, ¿ya? Entonces, eso ha alimentado un poco mi canto, la música, el ser yo cantante. Entonces, ha ido poco a poco, paulatinamente, alimentando mi carrera, ¿no? Y yo quise ser siempre cantante. Yo he trabajado mucho tiempo en una institución, pero era tan informal que yo quería cantar. Yo llegaba el viernes, salíamos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, yo 7 de la noche estaba ya embarcándome a Lima, a Nazca, a Ica, a cantar. O sea, eso era mi mundo. Yo no quería trabajar en nada, yo quería ser cantante. Sí. Qué lindo, Sila. Y yo recuerdo también, una vez subí a un bus hace algunos años atrás, venía trabajando con una agrupación bastante conocida en el Perú, como es Canto Sur. Y recuerdo precisamente que todavía Sila estaba con la bebé en brazos y se iba también a probablemente a la misma ciudad que nosotros, no sé si a Huaraz o Ayacucho, pero... A Huaraz sí recuerdo mucho. Para Huaraz fue, claro. Sí. Y Sila, digamos, la familia para ti es algo muy importante y ya nos cuentas que tu descendencia viene también de artistas, ¿no? Desde la cuna familiar.
Y entonces ahora yo también me he dado cuenta que en el Perú, que has viajado muchísimo, se te quiere tanto que te brindan su casa. Oye, sí. Para que te quedes. Claro que obviamente los artistas van y tienen el hotel reservado y todo, ¿no? Como la formalidad. Pero ahora que estuve en Ayacucho... Porque también lo disfruto con gran cariño. Claro que sí, claro que sí. Eso, como le decía a los amigos que nos están viendo Ayacucho desde el estudio CDA, en esta entrevista, saber esos detalles que a veces no sabemos de los artistas. Pensamos que siempre pasa lo mismo y no siempre pasa lo mismo. Y por ejemplo, ¿no? Yo a mí también que viajo bastante, tengo agendado el hotel, tengo agendado dónde voy a cenar, dónde voy a desayunar y tantas cosas, prueba de sonido y tantas formalidades propias de esta carrera. Pero viene de repente esas invitaciones a la casa y ya también tienes la suerte de probar un hapchi, un chorizo al estilo ayacuchano, en Mamá Rebeca, por ejemplo. Oh, sí. Cuéntanos esa experiencia, por ejemplo. Por ejemplo, conozco a Mamá Rebeca, no sé, de verdad, igual esa casa es como si fuera nuestra. Y la mamá es tan cariñosa que cuando llegas a su casa, te está dando, pues ya no sabe qué ofrecerte. ¿Qué más quieres? Te doy un poquito más, te doy las humitas, cómete algo más. O sea, es un cariño. Y yo le tengo un gran cariño a la señora, a la mamá Rebeca, a sus hijos, como es Mari y... ¿cómo se llama? Julio, ¿no? Julio, claro. Sí. Igual, pues, la recuerdo con gran cariño siempre y sobre todo llegar a su casa es una satisfacción inmensa de que yo ya no tengo mamá, pero veo en personas como ella ese cariño, ¿no? Me llena un poco ese vacío, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida por eso a toda la gente linda nuestra. Perfecto, Sila. ¿Qué te parece si hacemos un musical a guitarra y voz? Hay tantos temas, de hecho, en tu repertorio, pero ahora un poquito entre bambalinas estábamos tanteando algún repertorio. Y este es un tema que yo le escuché al doctor Raúl García Zárate interpretar en la guitarra. Es uno de sus temas más bonitos en afinación estándar y que tú lo conoces también como Pajarillo Carcelero. Ajá, yo lo conozco así porque yo recuerdo mucho desde que tengo uso de razón y mi padre, como te digo, ¿no? Tocaba su guitarra y también era cantor. Uno de esos bohemios, cantores, En Puquio. En Puquio, por supuesto, y yo lo he escuchado y recuerdo que en ese tiempo él seguía cantando. Yo decía, ahorita termina la canción, porque una estrofa, 2, 3, 4, y seguía, ¿no? Y era hasta 8 estrofas, que ahorita yo voy a cantar lo que recuerdo. Y es una canción bella que hay que también rescatar esto. Porque no solamente es la música comercial, no solamente hay que cantar la música para los pies, sino también para el corazón, el alma, ¿no? Y esta es una de ellas que... A ver, ¿cómo nos sale? Vamos a ver. Para las personas que están atentos a los detalles, en esta oportunidad voy a utilizar una afinación totalmente estándar, natural, mi, si, sol, re, la, mi, y con un capotraste en el segundo casillero vamos a tener la tonalidad de si menor y me voy a desplazar con facilidad por las armonías. Pajarillo carcelero, líbrame de esta prisión, líbrame de esta prisión. A cambio de mi libertad te daré mi corazón, te daré mi corazón. ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de oro? Tener los grillos de oro. Y las cadenas de plata cuando libertad le falta, cuando libertad le falta. Esa guitarra.
veneno, porque no dijo veneno. El veneno pronto mata, el amor mucho dilata, el amor mucho dilata. Ay, pajarillo, pajarillo cautivo, ay, pajarillo, pajarillo cautivo, ¿a dónde irás que no te siga en mi memoria el tormento, en mi memoria el martirio? ¿A dónde irás que no te siga en mi memoria el tormento, en mi memoria el recuerdo? Es maravilloso poder acompañar una voz privilegiada con una interpretación bastante importante dentro de nuestra música andina. Y si lo notaron los guitarristas, cantar con Silly Llanes tiene esos factores de sorpresa, porque ella está interpretando constantemente y yo trato de seguirla seguirlo con la guitarra. Y ella, por ejemplo, hizo, ¿no? Hizo un asíncope, ¿no? Un asíncope. Exacto, sí. y lo hizo en la segunda vuelta y le salió muy natural. Y fue excelente porque lo normal en esta partecita es... Y ella lo hizo. Y le cayó excelente. Y entonces un guitarrista hay que tener mucha atención con esos detalles para poder bailar con ella y a través de la guitarra. Eso es algo que te caracteriza, Sila, y yo supongo que lo disfrutas mucho. Sí, lo disfruto. Y sale como que de adentro en un momento que a ella le viene esta motivación. Silita, cuéntanos un poco tu discografía ya como Silly Llanes, luego de la discografía que haces con tu hermana, esos LPs, y ¿de qué se ha tratado? ¿Arpa y violín? ¿Más hacia las guitarras? ¿Dónde te has sentido realizado a través de tu discografía? Mira, te cuento, yo comienzo prácticamente, como hace un momento te decía, en casa siempre hubo una guitarra, el arpa y violín. Mi papá siempre festejaba los cumpleaños con arpa, violín, con guitarras y además en la familia hay guitarristas, violinistas, hay charanguistas también. No se han dedicado a la música, pero en casa siempre había un músico, siempre había música, ¿no? Entonces yo comienzo en realidad participando de un conjunto llamado Estudiantina Puquio. Era 16 profesores y 3, 4 vocalistas, ¿no? Ahí comienzo, pero antes yo ya cantaba, pues, ¿no? Ya había recorrido un poco lo que es Ica, Nazca, Marcona y Puquio mismo, todos los eventos en Puquio, toda verbena serenata, todas las instituciones en realidad nos llamaban para cantar. Yo ya había cantado en la escuela, en el colegio, teatros pequeños y todo eso, ¿no? Y así comienzo hasta grabar un primer... Y no sé, para mí entra en mí y me atrevo incluso a decirles que quiero cantar. Y te voy a contar una anécdota. Yo siempre que voy a un pueblo, a un departamento, a un pueblo pequeño, qué sé yo, me voy al final del pueblo, voz de Edwin Montoya, lo he escuchado en las voces, no me acuerdo ahorita de qué artistas más, pero antiquísimas. Y te diré una cosa, en estos tiempos, últimos tiempos, que nuestros compañeros se habían tornado a hacer solamente música comercial y nosotros en cambio somos aún, mantenemos esa razón de seguir cantando la música tradicional porque es la raíz, porque es la partida de ahí, ¿no es cierto? Entonces, y eso es nuestro bastión, porque sin eso no estaríamos bien parados en la música, ¿o no? ¿No? Porque tiene un cimiento, es como que una casa tiene un buen cimiento y siempre estará parado allí, ¿no? No se debilita. Y esa es la canción, esa es la música que la tenemos que tener
desde la base, bien puesta. Y me considero una guerrera más de la música porque todavía no he migrado tanto. Que sí lo debo hacer, sí, pero ya en otro formato, viendo bien, cuidando mucho el aspecto de mensaje también, el aspecto de la estructura musical, no hacer pues una cosa ya que no tiene raíces, ya que ni siquiera se puede llamar wine. Yo respeto eso mucho y vamos a hacerlo con mucho cariño. Esta canción que he escuchado también a muchas compañeras cantarlo, pero siempre lo hemos cantado con Julia en dúo, esta canción. Por eso, no sé cuántos años tiene esta canción. Es una de las favoritas, ¿no? De las cantantes también. Sí, una de las visto. clásicas. Sí, esta, por ejemplo, es una de las canciones que cantamos de chiquitas con Julia. Como siempre digo, agarramos... Y hacían voces, se turnaban las estrofas. Claro, y nosotros ya sabíamos hacer la primera voz, la segunda voz, tan chiquitas. Se ensamblaban fácilmente. Sí, y luchábamos y peleábamos por cantar quién hace la primera, ¿no? Porque pues, y tú como músico sabes hacer la segunda, no es tan fácil, ¿no? Entonces, y por ese lado nos peleábamos, ¿no? Yo la primera, y ella decía, ahora me toca a mí, decía. Y te cuento algo más, que cuando niñas para cantar, no conocíamos un escenario grande, por ejemplo, ¿no? Y el techo de la cocinita de mi madre era pues nuestro escenario. Nos subíamos, no sé cómo, agarramos 2 tazas, le poníamos una pita a cada una de ellas y era nuestro micrófono. Y cantamos a viva voz. Y tal es así, precisamente por esa razón, es que este grupo, la Estudiantina Puquio, vienen a la casa a hablar con mi papá y mi mamá para pertenecer al grupo. Y mi papá no quería. No, mi papá decía no, porque... Y nos dijo a nosotros, recuerdo mucho, de que el cantante, el músico es bohemio, muchos se han enfermado de los pulmones, se vuelven alcohólicos, una serie de cosas. O sea, había ese mito. Y quizás lo decía con alguna razón, porque antes no era como ahora. Antes había mucha bohemia, por ejemplo, ¿no? La gente de antes que cantaba o que tocaba era pues uno más que se descuidaba quizás. Y mucha gente, yo recuerdo mucho a mi papá, cuando él cantaba, o mejor dicho, tomaba unos tragos, no comía. Entonces ahí empiezan los males. Del estómago, una cáncer del estómago y quizás muchos también de los pulmones, ¿no? Y esa es por el cual no quería mi padre, pero contra eso hemos luchado. O sea, contra eso, de chiquititas hemos empezado a cantar y cantar y cantar. Y estamos por eso hasta ahora. Ya no nos importa nada, no tendremos riquezas, pero sí tenemos el alma feliz porque hacemos lo que queremos. Exacto, qué bonitas anécdotas de esta historia musical de Cilia Illanes, crear un escenario en su casa, un escenario imaginario, pero darle, como se dice, un taller de canto, ¿no? Sí, de verdad. Y a la competencia, supongo, con tu hermana. Sí, a la competencia era, pero era fuerte, de verdad. Yo, ahora cuando recordamos y decimos, ¿cómo hemos podido cantar tanto y tan fuerte? O sea, nos escuchaba, éramos unos jilgueros. Ahora no es nada la voz que tenemos, pues, ¿no? Porque todo se gasta, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo, la fortaleza de antes era mucho más, pues. Y ahora, bueno, todavía mantenemos incluso porque nos cuidamos. O nos cuidamos en sentido que no bebemos, no fumamos, entonces eso hace que está ahí, ¿no? Todavía la voz. Y pues hasta que tengamos las facultades de poder cantar y luego pues colgaremos las polleras. Entonces, mientras tanto, tenemos una realidad que es la voz de Cilia Illanes, y ahora voy a poner mi capotraste en el primer casillero para poder ensamblarme a su voz de ese tema tan clásico, tan trascendental. Es imposible. Es imposible. Nada es imposible.
Es imposible que te quieran con el alma si tu vida es caprichosa y tu corazón incomprensible. No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi suerte. No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida. Urjukuna pihuamangripita palinkusqayki. Urjukuna pihuamangripita palinkusqayki. Vida llaysima na valinchu. Hirampichaykiwan ampikullaway. Ichachaynaqa kuyaykimanpas huelluykimanpas. Ichachaynaqa kuyaykimanpas huelluykimanpas. Yo te he querido a ti solito con el alma, pero ahora yo te detesto y te odio con todo el alma. Yo te he querido a ti solito con el alma. Yo te he querido a ti solito con el alma. Pero ahora yo te detesto y te odio como a la muerte, como esa muerte traicionera y tan negra, como esa muerte traicionera y tan negra. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón ya no es de ti. Vamos ahí. ¿Es así o no es así? Mi corazón no es para ti. ¿Es así o no es así? Mi corazón ya no es de ti. Muy contento de tener a Cilia Yanes en Ayacucho desde el estudio CDA, programa cultural, programa de entrevistas, programa de musicales, de la historia del Perú contado desde sus personajes en directo. Y en esta oportunidad con nuestra gran Cilia Yanes, quería aparte darte las gracias por tu presencia en este programa y decirte qué tipo de consejos le podrías dar o recomendaciones a aquellas personas que siguen tu carrera, que quisieran, de repente pueden ser niñas que hoy por hoy quieren ser cantantes. ¿Cuál sería de repente en algunos casos algunos tips? Y a uno de ellos se lo acabo de escuchar, que es que cada vez que está en un sitio diferente, Cilia va en busca de esos bohemios que todavía existen en algún rinconcito del Perú, del país, y los escucha cantar, los escucha interpretar, y seguramente también algunos. Pero como dice el viejo campesino de mi tierra, es una bendición tener hermanos. Chigninacus papas, guayuna. Sí, Ayacucho desde el estudio con nuestra gran Cilia Yanes.
Guairallachus ñuqallaykaina silvaristin ripukunaypa llapan sachapa pullukllanta warkuyqa chispa muchaykullaspa allpatal tuman ujaristin ñuqallay pobre rimpukullasa ñuqallay pobre pasakullasa mayullachus ñuqallaykayma haparistin ripukunaypa ay muyuristin pasakunaypa kichka pasacha pasapillanta maylastin ay munchallastin mana munchanaytaqa mana wayllunaytaqa de Felipe Calderón. Mana waylluna. Yo soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría y dentro del agua me consumo, porque no encuentro árbol frondoso, entre tunales lloro mis penas, tantar paquichca pachaupillampi. Guaira chalya, papucuy chalyansi, ñuqallaypa puchaynija, paloma chapa sonjo chalyansi, ñuqallaypa sonjo chayja. Guaira chalya, papucuy chalyansi, ñuqallaypa puchaynija, paloma chapa sonjo chalyansi, ñuqallaypa sonjo chayja, ñuqallaypa sonjo chayja.